Shabbat Shalom, hermanos, ¿cómo están? Muy bendecido día. Eh, Shabbat Shalom para todos. Bien, estamos el día de hoy, vamos a continuar con nuestro estudio. Así es, con la parashá número 38, parashá Korah. Bien, la parashá empieza desde el capítulo 16 y culmina en el capítulo 18 del libro de Números. Vamos a estudiarlo. Primero vamos a hacer una pequeña oración y vamos a leer poco a poco. Bien, y es Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet hadereb le Yeshua bemashiach Yeshua bechayei olam nata betuhenu Baruch ata Adonai noten hatorah. Amén. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah de verdad, el camino de la salvación en el Mesías Yeshua, e implantaste en nosotros la salvación, la vida eterna. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Bien, vamos a comenzar. Estamos, como les comento, la parashá número 38, Korah. Sí, capítulo 16 hasta el capítulo número 18. Sí, aquí nos estamos centrando principalmente en lo que es la raíz de amargura, la rebelión, el liderazgo que estableció el Eterno con Aarón y Moisés. Sin embargo, hay ciertas sublevaciones. Vamos a empezar. Bien, y ponemos y listo. Vamos a leer un poco. Y dice, Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y Om, hijos de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Bien, aquí vamos a mostrar una rebelión que se está ocasionando. Sin embargo, aquí vemos a Coat, o Coré, ¿no? Coré, perdón. Coré que se está levantando. Él es un levita, él es hijo de Leví. Sí, se está levantando y él va a querer usurpar el puesto como sumo sacerdote. Sí, acá vemos una imagen, sí, aquí se ve una imagen donde está, bueno, la descendencia. Leví, que es el padre de todos, ¿no? Entre comillas, el patriarca de esta tribu tiene su hijo, que es Coat, y de su hijo Coat salen los demás, Amram, Yitshar, Hebrón y Uziel, ¿sí? Dentro de su hijo mayor, de Kehat, es Amram, de los cuales salen Moisés y Aarón. Sin embargo, cuando llaman a quién va a ser el líder de toda, va a ser el patriarca, por así decirlo, de toda esta congregación, de toda esta parte de la rama de Kohat, anuncian en el capítulo, a ver, aquí tenemos en números 17, en números 3:30, anuncian que el que va a ser el patriarca, el líder de toda esta casa, va a ser Elitzafán, que es el hijo de Uziel, el hijo menor de Coat. Entre comillas, por línea de jerarquía, debió haber sido Coraj. Sin embargo, toman al hijo de Uziel, es decir, su primo menor, y esto enfada a Coraj. Si bien Coraj ya tenía una obligación dentro del tabernáculo, era sacerdote, tenía obligaciones, los cuales lo ponían por encima de diferentes otras tribus, ¿no? Porque tenían el honor, el privilegio de poder servir directamente al Eterno. Sin embargo, él deseaba más. Como línea genealógica, le debió haber, entre comillas, pertenecido a él el liderazgo, ¿no? Ya que Moisés y Aarón tenían una posición, él quería esta nueva posición como patriarca, como líder, ¿sí? Sin embargo, se lo dan a su primo menor y eso le disgusta y esta es la gota que derrama el vaso y hace que se confabule con otras personas que son de la tribu de Rubén, Datán y Abiram. Datán y Abiram, pues al ser hijos de Rubén, ellos tenían
esta amargura de querer también ellos haber tenido una mejor posición, ¿sí? E incitan a, a Coraj a que pues tome este papel de poder ir en contra, ¿no? De rebelarse, ya que ellos no estaban, por así decirlo, como para poder hacer un golpe de estado. Así que utilizan a Coraj, se aprovechan de la amargura de Coraj para poder convencerlo, lo impulsan, lo incentivan, lo animan, y esto hace que pues se ocasione un gran problema, la rebelión. Y es que vemos que en este primer capítulo, en estos primeros versículos, dicen que tomaron gente para ellos. Y este tomaron viene de la palabra, a ver, aquí está la palabra, que es la kaj, que dice tomaron para sí. Si bien los sacerdotes, su tarea es conducir el pueblo hacia el Eterno, no para sí mismos. Sin embargo, aquí menciona la palabra en hebreo que tomaron para sí. Es decir, ellos estaban buscando un liderazgo que para ellos beneficiarse, no beneficiar, no es un liderazgo de servicio, sino es un liderazgo que ellos quisieron anteponerse frente a los demás. Eso es lo que están buscando aquí. Vamos a seguir leyendo. Dice, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de las congregaciones, es decir, que tenían cierto tipo de protagonismo dentro de Israel, ¿no? Eran personas de respeto, de los de los del consejo, varones de renombre. Y dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coraj y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él a aquel que él escogiere, y él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Yahweh mañana, y el varón quien Yahweh escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví, le menciona. Bien, les dice, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Yahweh. Lo que les está tratando de confrontar a Moisés y Aarón es, basta de su liderazgo, basta de ustedes anteponerse. Para ellos le está acusando a Moisés y Aarón de este liderazgo porque dice que ellos están favoreciendo a sí mismos, cuando realmente ellos quieren favorecerse, ¿no? Y buscan este golpe de Estado. Le dicen, basta ya de ustedes, porque prácticamente lo que le está diciendo, ya no los necesitamos, porque todos nosotros somos santos. ¿Para qué necesitamos una orden sacerdotal? Si es que nosotros ya somos santos, somos un pueblo santo. Aquí el único que lidera prácticamente está diciendo es el mismo Eterno. Pero están buscando hacer esto, incentivar a esto, ¿para qué? Con la razón de que luego que los retiren, ellos han de ponerse como líderes, ¿sí? Y la respuesta de Moisés, ¿cuál es? Frente a estas críticas, porque en realidad estaban criticando, sí, al liderazgo de Moisés, pero el que estaban criticando, al que estaban atacando, eran al propio Eterno, a Yahweh, ¿no? Entonces, es aquí cuál es la respuesta de Moisés. Dice que él se postra y dice, diciendo, mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es su santo, y hará que se acerque a él el que escogiere. Él lo acercará así. Haced esto, tomad incienso y todo su séquito. Les está dando un tiempo de gracia. Les está diciendo, ¿saben qué, chicos? Está bien, están
hay una equivocación de parte de ellos, por favor recapaciten, tomen su tiempo, vengan el día de mañana y pues arrepiéntanse y sean beneficiarios de la misericordia del Eterno. Moisés sabe lo que viene, si es que siguen con esta rebelión. Por eso les pide, por favor, vengan mañana, quizás sea un arrebato simplemente, vengan mañana y con el tiempo que pase puedan ustedes tomar conciencia de lo que realmente están haciendo, ¿sí? Para que no haya una consecuencia mayor. Entonces, les da este tiempo y también les aconseja cuál es el consejo o bueno, cuál es el enunciado de Moisés. Traigan, si es que van a venir a confrontar, si después de todo esto siguen con su intención de querer confrontar, vengan con un incienso y veamos a quién el Eterno, ¿no? Le da su favor. Sin embargo, al hacer esto, como hemos visto en capítulos anteriores, cuando trajeron fuego eterno, ¿qué es lo que el Eterno hizo? Descendió fuego y los consumió a estas personas. De igual manera, lo que se está viendo aquí es que al traer ellos fuego extraño, porque no son, no es el fuego del altar el que van a traer en su incienso, de igual manera van a ser consumidos, ¿sí? Ahora, vamos a seguir aquí. Vamos a leer desde el 16:8 hasta el 40, ¿sí? Dice, dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Elohim de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Yahweh y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Yahweh, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y él envió a Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Recordemos que estos dos hombres, Datán y Abiram, son los que están impulsando todo, son los que bueno, impulsaron a la amargura, a la raíz de amargura de Coraj para que todo esto se suscitara. Sin embargo, ellos no quieren enfrentarse a Moisés. Sí, ellos están utilizando a Coraj para que él sea como que el caballito de pelea, ¿no? El gallito de pelea que vaya contra Moisés, él se enfrente y ellos simplemente están detrás respaldando. Y cuando todo acabe, ellos tomar su parte de lo ganado, ¿no? Si es que ganase. Sin embargo, esto vamos a ver que no va a pasar. Y cuando les confrontan, porque entre comillas debería ser, si es que hay una rebelión, ¿no? Hay algo que se está haciendo mal. Por ende, lo que se está tratando, lo que Moisés está tratando de saber es qué es lo que están viendo mal ellos, ¿no? Entonces, los está citando para poder conversar, poder negociar, poder platicar y poder calmar las aguas. Sin embargo, estas personas no quieren tener esta conversación. No iremos allá, dicen. Y la respuesta de ellos es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. ¿A qué tierra le están diciendo que tenía leche y miel? A la de Egipto, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Les está diciendo que su liderazgo es de imposición, que lo sacaron de la leche y miel, que era Egipto, donde todos ellos eran esclavos, ¿no? Se están distorsionada su perspectiva de la realidad. Dice, ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos, dice. Y recordemos que el motivo por el cual no hayan llegado a la tierra prometida aún es principalmente por causa de ellos, por confrontar al Eterno. Y lo que están haciendo nuevamente es confrontar al Eterno.
Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Yahweh, no mires su ofrenda, ni aun su asno he tomado de ellos, ni ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coraj, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Yahweh, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incienso, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Yahweh cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también, y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Aarón y Moisés. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Yahweh apareció a toda la congregación. Y Yahweh habló a Moisés y Aarón diciendo, apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Recordemos que lo que el Eterno anuncia no lo escucha todo el pueblo, solo lo escucha Moisés, ¿sí? Luego es Moisés el que habla al pueblo. Dice, y ellos se postraron sobre sus restos y dijeron, Elohim, Elohim de los espíritus de toda carne, ¿no es solo un hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Yahweh habló a Moisés diciendo hacia la congregación y diles, apartaos de alrededor de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en redendor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Es decir, aquí todavía están ellos confrontando. El Eterno ha anunciado a Moisés algo, Moisés se los anuncia a todo el pueblo y Datán y Abirán se ponen frente a sus puertas para confrontar aún así. Tú dices eso, yo no creo lo que tú estás diciendo. Yo y toda mi familia nos ponemos en las tiendas frente a nuestros hogares para poder confrontar a ver si es que es real lo que tú me estás diciendo, ¿no? Sin embargo, veamos que acá mencionan a Datán y Abiram. Sus familias, sus mujeres e hijos se pusieron, a sus pequeños, frente a sus hogares. Sin embargo, el de Coré no dice nada. ¿Por qué? Porque vamos a ver en capítulos después que la familia de Coré no estaba con Coré, con Coraj. Y es por eso que la familia de Coraj, la dinastía de Coraj, sigue mucho después. Muere simplemente este hombre, Coraj, el padre, ¿sí? Por su rebelión. Ya. Vamos a seguir leyendo y dice, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Yahweh me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieran estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Yahweh no me envió. Mas si Yahweh hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Yahweh. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra de su boca y los trajo a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Yahweh y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Yahweh habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Yahweh
son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Yahweh, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Yahweh por medio de Moisés. Amén. Bien, estamos viendo de que lo que ha sucedido y todo esto es a raíz de la amargura, ¿no? Que conlleva. ¿Qué es lo que nosotros estamos permitiendo que brote? La raíz de una planta pequeña es una raíz pequeñita y es sencillo de poder retirar, de desplantar. Sin embargo, cuando la raíz de amargura comienza a crecer, este arbolito comienza a crecer, las raíces se vuelven mucho más fuertes y comienzan a penetrar a puntos más grandes. Incluso hay árboles que las raíces de estos árboles tumban casas, tumban edificaciones, porque poco a poco van creciendo y es completamente diferente sacar una raíz que ya se ha construido, ya ha hecho ya crecer, ¿no? A diferente a cuando recién está comenzando esta raíz, este pequeño árbol. Bien, quería poder leer también Números 26, del 8 al 11, que nos muestra justamente qué pasó con los hijos de Coraj. Dicen, y los hijos de Falú y los hijos de Eliab, a ver, 26. Ya, más los hijos de Coré no murieron, dice ya. Y los hijos de Eliab, Datán y Abirán, y estos Datán y Abirán fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Yahweh. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Simeón para sus familias de Moel, la familia de Leví y Jamín, la familia de Jamín y Jaquín y la familia de Joaquinitas. Bien, aquí nos están hablando de que pues la dinastía de Coraj siguió, ya que sus hijos, su madre muy posiblemente fue la que no estaba de acuerdo, porque de acuerdo a unos salmos, Salmos 8 creo que es, mencionan que los hijos de Coraj eran pequeños, eran niños, entonces su madre, al parecer, no deseó de que estuviese con Coraj, no estaba de acuerdo con eso, retiró a sus hijos pequeños y esto les permitió a ellos crecer sin esta raíz de amargura, porque cuando uno crece delante de este tipo de problemas, pues es muy sencillo poder acoger estas amarguras, no tomarlos y tomarlos como unos propios, igual a los hijos de Rubén, ¿no? Quizás Rubén aceptó, porque a Rubén le pertenecía la primogenitura. Sin embargo, por el problema que tuvo, que tomó la esposa de su padre, es por esto que le quitan la primogenitura a Rubén y se la terminan dando a su hijo José. La primogenitura cae a José. Sin embargo, quizás en ese momento Rubén aceptó la consecuencia del pecado que hizo, ¿no? Aceptó, yo, está bien, es cierto, yo pequé, me merezco no llevar la primogenitura. Sin embargo, quizás en su hogar la comunicación era diferente, quizás había amargura dentro del corazón de Rubén, se quejaba por esto. Y esto llevó a que, pues, mañana más tarde, su descendencia tuviera esta murmuración y esto que impulsaran esta rebelión, ¿no? Vemos que es importante la conversación que hay dentro del hogar. Vemos que también que estos hijos de Coraj se salvaron de no llevar este problema a mayores porque todavía no habían tenido el tiempo suficiente dentro de la, la, ¿cómo puedo decir? La forma de la plática constante con su padre.
y esto le permitió tener un destino, un futuro completamente diferente al de su padre, ¿no? Vemos que mañana más adelante de Coraj nace Samuel, ¿no? Que termina siendo un juez, que termina liderando al pueblo de Israel. También vemos que de esta generación que nace, se vuelven personas que crean salmos, salmos hermosos, ¿no? En favor al Eterno. Así como también podemos ver la historia del rey Josías. Su padre, el rey Josías, fue un hombre malo que hacía cosas malas delante del Eterno. Sin embargo, murió su padre, murió cuando Josías tenía 8 años y esto le permitió a Josías tener un futuro completamente diferente, ya que al no estar su padre, tuvo una forma de educación diferente. Los sacerdotes lo cuidaban a él, lo llevaron a un camino diferente del que su padre lo hubiera llevado si es que continuaba con vida. Entonces es muy importante lo que hacemos, lo que decimos dentro de nuestros hogares, qué es lo que fomentamos, qué es lo que incitamos, ¿no? En nuestros hogares, cuál es la conversación constante. Tenemos amargura en nuestros corazones, estamos compartiendo esa amargura, estamos creando raíces de amargura, conflictos nuestros los estamos trayendo hacia nuestros hijos y que nuestros hijos lleven este pesar también. Hay a veces problemas en los hogares que entre padres, ¿no? Papá, mamá, tienen problema quizás con los tíos X, Y, Z. Sin embargo, por esto se ven perjudicadas las relaciones entre los primos, ¿no? Pero ¿qué problema tienen los primos si es que con ellos nunca ha sido el conflicto, el problema, ¿no? Era un problema de padres, de entre hermanos de padres, ¿no? Entre los tíos. Sin embargo, esto conlleva así y constantemente se va alejando más la familia por problemas tontos que ni siquiera es de uno mismo, ¿no? Se crea enemistad y lo que el Eterno nos dice es que no llevemos esta raíz de amargura, que controlemos nuestras emociones, que cuando sintamos tristeza, lo que hagamos, en Santiago 5:13 dice, si usted está triste, entonces tenga oración, haga oración. Si usted está alegre, entonces cante alabanzas. No, si, a ver, la envidia, no codiciarás, también en Éxodo 20:17 nos habla de no codiciar. En este caso, Coraj lo que tenía era envidia, codiciaba un puesto, quería más, ya tenía una posición como una persona que como levita, como sacerdote de poder eh, cargar los instrumentos, ¿no? del tabernáculo. Sin embargo, quería más, quería liderazgo, quería el puesto de como sumo sacerdote. Sin embargo, todo esto lo llevó a la destrucción. Tenemos que cuidar la raíz de amargura, la envidia, la codicia. O sea, hay varios sentimientos, varias emociones que nosotros vamos a poder sentir, pero cómo las conducimos, cómo estas se van fortaleciendo, ¿las fortalecemos o las arrancamos como esta raíz pequeña? Ahora vamos a ver el siguiente diapositiva y vamos a números del 16:41. eh, 16:41 al 50 dice. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Yahweh. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Yahweh. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Yahweh habló a Moisés diciendo, apartados de medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo ya Moisés y Aarón, tomad el incensario y pon en el fuego del altar
y sobre él pone incienso, y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Yahweh, mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Bien, precisamente aquel que por el cual consideraban de que no tenía que tener el sumo sacerdocio, que el cual no era por, por causa del Eterno que había designado este cargo como sumo sacerdote, al que le estaban cuestionando, él es el que termina solucionando, él es el que termina apaciguando con el incienso la ofrenda que hace hacia el Eterno. Si es que él no hubiese sido la persona adecuada a la que tenía que hacer, ¿no? Que el Eterno había confiado esta posición, pues obviamente el enojo del Eterno no hubiera cesado. Y vemos también que frente a la reprimenda que hace el Eterno, el pueblo sigue aún rebelde, sigue aún con un corazón duro. Y es porque el pueblo, varios de ellos, querían regresarse ya a Egipto, porque para ellos era la tierra de leche y miel, donde tenían bastantes privilegios, cuando realmente ellos eran esclavos en ese lugar, eran oprimidos constantemente, mataban a sus hijos, no tenían libertad de nada. Sin embargo, ellos habían aprendido a vivir en esa esclavitud y ellos se sentían bien allí, entre comillas. Es igual cuando nosotros salimos, ¿no? De Egipto, salimos de las cosas paganas, salimos de la alimentación, sabemos que es completamente diferente a la que nos muestra el mundo, ¿no? Entonces, aquella persona que ha salido y quiere regresar a las viejas andanzas es como el pueblo de Israel aquí. No, oye, ¿sabes qué? Sí, ya salí, pero quiero regresar a lo mismo, quiero comer inmundo, quiero salir a fiestas, quiero beber alcohol, quiero hacer tantas otras cosas que me permitían cuando estaba ya esclavo en Egipto, ¿no? Me gusta eso, quiero eso. ¿No? Acá el pueblo está teniendo ese sentir y es el quiero seguir haciendo las cosas malas, no quiero agradar al Eterno, ¿no? Y el Eterno está limpiando a su pueblo de todo esto, así como nosotros también estamos siendo limpiados. Si bien antiguamente el pueblo de Israel salió de Egipto, sin embargo, aún había Egipto, esclavitud dentro de sus corazones, ¿no? Y por eso es que pasan todas estas cosas. Sin embargo, actualmente nosotros territorialmente estamos en Egipto, estamos entre las naciones Egipto, sin embargo, nuestro corazón el que es el que se tiene que ir limpiando. El corazón nuestro no puede estar en Egipto ni en Babilonia. Tiene que morir ese corazón malo porque nosotros, nuestro corazón ya de carne, desea amar al Eterno y desea agradar al Eterno. Para agradar al Eterno tenemos que buscarlo a Él por medio de su escritura y entender cuáles son esos parámetros, esa instrucción que Él desea que nosotros como hijos queramos que tenemos que llevar una vida diferente, de acuerdo a la que Él nos está dejando aquí en su escritura. Recordamos que Yeshua vino a cómo es que, a la correcta interpretación de cómo es que debemos de vivir frente a lo que las instrucciones del Eterno nos dio, ¿no? Y pues vemos que hay esta rebelión, vemos que el Eterno se enoja, vemos que Aarón es el que soluciona esto aplacando, ¿no? La ira del Eterno. Y vamos a ver que siguen cuestionando aún a,
a Aarón, que en realidad lo que están cuestionando, si bien directamente es Aarón, pero lo que están haciendo es cuestionar al mismo Eterno. Vamos a seguir en el capítulo 17, prácticamente todo el capítulo 17 dice. Luego habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por la casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de los padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara de Aarón que yo escoja, la vara de varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraron contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos les dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Yahweh en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció en el día siguiente, vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Yahweh a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Yahweh dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Yahweh, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Yahweh, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Bien, aquí nuevamente el Eterno, ¿no? Habla a Moisés diciendo de que se haga una prueba más para evidenciar que la decisión del Eterno es que Aarón tome el papel como sumo sacerdote, que ya no sigan desafiando esa autoridad del Eterno, que él mismo fue el que puso por posición a la casa de Aarón, ¿no? Y vemos que se toma una vara. Ahora, ¿la vara de quién era? Vemos que desde que salieron de Egipto, la vara es pasado de la mano de Moisés y es pasado por la mano de Aarón. Y hacían milagros, ¿no? Por medio de esta vara. Tocaban la vara, el que hizo la primera, creo que fue Moisés tirando o fue Aarón, ¿dónde? Tirando para que se convirtieran en serpientes y combatiera con las serpientes del faraón. Luego, Aarón toma la vara, toca el agua y se convierte en sangre. Amén, hermanos. Continuamos. Eh, como les comentaba, la vara había sido pasada de mano en mano, había sido pasada entre la mano de Aarón y la mano de Moisés para poder hacer las señales que el Eterno tenía para poder liberar al pueblo. En Éxodo 4:17 nos muestra que la mano fue para esto. En 7:20 nos habla sobre la plaga de sangre, ¿no? El Éxodo 8, 5 y 6 nos habla sobre las plagas de las ranas, precisamente se hizo extendiendo la vara de igual manera, entre, entre las demás plagas, ¿no?
se utilizó esta vara, siempre intercambiada entre la mano de Moisés y Aarón cuando asumió el sacerdocio, pues Aarón, para hacer esta práctica, no se le entrega esta vara. Esta vara la traía Moisés, la traía desde que se casó con su esposa Séfora. Sin embargo, esta vara tenía su recorrido mucho más distante. No era una vara que recogió cuando estaba pastoreando ovejas, sino que viene de mucho antes. Y si vemos el libro de Jacer, en el capítulo 37, versículo 43, que al libro de Jacer lo podemos tomar como un libro histórico, nos muestra desde dónde viene este proceder de la vara. Y viene desde Adán, desde el jardín del Edén. Dice, cuando Elohim expulsó a Adán del jardín del Edén, este tomó la vara en su mano y fue a labrar la tierra de la que había sido sacado. Dice que el bastón descendió de Noé y fue dado a Sem y a sus descendientes hasta que llegó a la mano de Abraham el hebreo. Cuando Abraham hubo dado todo lo que tenía a su hijo Isaac, le dio también este bastón. Cuando Jacob huyó a Panadaram, la tomó en su mano y cuando volvió a su padre, no la dejó atrás. También cuando bajó a Egipto, la tomó en su mano y se la dio a José, una porción más de la que a sus hermanos, pues Jacob la había tomado por la fuerza de su hermano Esaú. Después de la muerte de José, los nobles de Egipto entraron en la casa de José y el palo llegó a las manos de Ruel, el madianita. Recordemos que el madianita también era hijo de Abraham, ¿no? Reuel, que vendría a ser para la reina Valera como Yitro. Reuel era su verdadero nombre. Y cuando salió de Egipto, lo tomó en su mano y lo plantó en su jardín. Todos los hombres poderosos de las sinitas trataron de arrancarlo cuando se esforzaron por conseguir a su hija Séfora, pero no tuvieron éxito. Así que esa vara permaneció plantada en el jardín de Reuel hasta que llegó el que tenía derecho a ella y la tomó. Y cuando Reuel o Yitro vio el bastón en la mano de Moisés, se maravilló de él y le dio a su hija Séfora por esposa. Entonces vemos que el bastón, la vara, que era acompañada por estas demostraciones, ¿no? Estas señales que el Eterno mostraba a través de Moisés y Aarón, fue la vara que salió del jardín del Edén. Y esta vara reverdeció. Para reverdecer fue por un milagro, obviamente, pero reverdeció de lo que antes había sido y fue un almendro. Y recordemos que la menorá, la menorá representa un árbol de almendro y la menorá, que es de todo oro, representa a Yeshua. Y este almendro representa a Yeshua. Yeshua representa al árbol de la vida, ¿no? Cuando se abren del lugar santo al lugar santísimo, hay un velo que está protegido por las imágenes de dos querubines, que es precisamente la misma imagen que nos muestran cuando Adán y Eva son expulsados, tienen a dos querubines para poder proteger el jardín, ¿no? Y proteger obviamente el fruto del árbol de la vida, que entendemos que el árbol de la vida también era un almendro, pero el árbol de la vida representa de igual manera a Yeshua. Yeshua es el árbol de la vida, ¿no? Entonces vemos que esta vara representa a Yeshua y representa al árbol de la vida, representa al árbol que estaba en el Edén. Es Yeshua el que nos están mostrando, ¿no? De igual manera, las cosas que son guardadas en, en el propiciatorio, no, perdón, en el arca, son todas las cosas que representan de igual manera a Yeshua. Una es la vara, ¿no? Que reverdeció, que es la vara de Aarón, ¿no? Luego también vemos que está guardada la Torá, no, perdón,
las piedras que están escritas, ¿no? Los mandamientos, y también está el eje que le dice maná, el pan que cayó del cielo, y representa de igual manera a Yeshua. Los mandamientos representan a Yeshua, la vara representa a Yeshua, el eje, el pan de vida representa a Yeshua, todo lo que estaba ahí representaba al Eterno, ¿no? A Yeshua. Y esta es la demostración por la cual muestran que Aarón tenía la autoridad, había sido puesta Aarón como sumo sacerdote, que había sido designado del propio Eterno. Bien, vamos a seguir leyendo y bueno, ya en el capítulo 18 vamos a ver pues el sostenimiento de los sacerdotes y levitas, la posición que tienen ellos frente a todo el pueblo de Israel. Y pues hablan de todo lo que conlleva, ¿no? Yahweh dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado, el, el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y a tus hijos también la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Yahweh, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. A ver. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo que relacionado con el altar y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Dijo más Yahweh a Aarón, he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos. Y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y las de las ofrendas mesidas de los hijos de Israel. He dado a ti, a tus hijos, a tus hijas, contigo por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerás de ellas, de aceite de mosto, de trigo y todo lo escogido, las primicias de ello, que presentarán a Yahweh para ti, las he dado, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales trajeran a Yahweh serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Yahweh, así de nombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de un animal inmundo. De un mes me harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, es de 20 jeras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja, el primogénito de cabra, no redimirás santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos. Ofrenda encendida en olor grato a Yahweh. La carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Yahweh, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas, contigo por estatuto perpetuo. Pacto del sal perpetuo es delante de Yahweh para ti y para tu descendencia contigo. Y Yahweh dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel.
He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, porque no lleva en pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Yahweh en ofrenda, por lo cual él les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida de a Yahweh el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto de la lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Yahweh de todos vuestros diezmos, recibiréis de los hijos de Israel y daréis de ellos la ofrenda de Yahweh al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda de Yahweh, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Bien, hermanos, este era el rol de los sacerdotes, pues era la parte que se les había brindado. Esto era conferido para los primogénitos, sin embargo, por la posición que pusieron ellos cuando hubo esa rebelión también con la idolatría del becerro de oro, los que se pusieron adelante, al frente de todos, fueron los levitas. Eso agradó al Eterno y por ende el Eterno pasó la primogenitura de las personas hacia la de los levitas, y los levitas tomaron el rol de los sacerdotes. Y esto puso los puso en un punto en el cual los levitas no tendrían eh, herencia por tierras, sino su herencia sería el Eterno. Y todas esas obligaciones llevarían a ellos, ¿no? Su obligación como sacerdote es llevar al pueblo hacia el Eterno, no llevarse a sí mismo, sino era un liderazgo, un servicio hacia el pueblo, hacia el Eterno y hacia el pueblo. Ahí vemos cómo es que ellos están destinados, el diezmo para ellos, cómo están destinados, eh, que lo que respecta a las ofrendas mecidas, a las ofrendas por el pecado. Todo esto les pertenecía, lo mejor de lo mejor era para ellos. De igual manera, dentro de nuestros hogares, como sacerdotes de nuestras casas, nuestra labor es poder conducir a nuestra familia hacia el eterno, ¿no? Para eso estamos, para poder ministrar dentro de nuestro hogar y poder enseñarle a nuestros hijos más pequeños lo que el eterno nos pueda ministrar a nosotros, podemos escudriñar en su palabra. Por eso es tan importante poder uno mismo, poder estudiarla, compartirla y fortalecerse los unos a los otros. Bien, hermanos, entonces hemos visto aquí que es importante poder llevar un buen control de nuestras emociones, como lo que hemos mencionado, ¿no? La tristeza, el enojo, la codicia, la envidia, la amargura, todas estas son raíces que nacen, pero la obligación nuestra es saber cómo conducirlas y arrancarlas, ¿no? Eliminar todo esto. Si- ya que si dejamos que se cultive esta raíz, esta semilla brota en raíces, crezca el árbol y sea demasiado tarde y conlleven a problemas, a destrucción en nuestros hogares, a conflicto con nuestros hermanos, es lo que debemos evitar, porque eso conlleva pecado, conlleva desagradar al Eterno y es lo que no deseamos. Recordemos que nuestro corazón ya salió de Egipto y debemos hacer las cosas que le agraden al Eterno.
y respetar a las autoridades, tener unidad, humildad entre el pueblo, respetar el rol de las personas que están adelante, ¿no? Enseñando, todos somos parte del mismo cuerpo, así que así como unos enseñan, hay otros que tienen diferentes ministerios, ¿no? Hay unos que, tienen este don de la alabanza, del cántico, tienen diferentes dones que benefician a todo el cuerpo. Uno no puede andar sin brazos, sin piernas, todo forma parte de un solo cuerpo y todos van hacia un mismo destino, hacia ayudarse para hacer una unidad, un ejat, ¿no? Y que tenemos que respetar la soberanía divina, la soberanía de Yahweh. Yahweh es el que pone y Yahweh es el que dispone, ¿no? Bien, y eso sería con respecto a la parashá de esta semana, la parashá Korah. Espero que haya sido de bendición, hermanos. Shalom, shalom. Que tengan una bendecido inicio de semana, un bendecido todavía Shabbat y bendecido inicio de semana. Shalom, shalom.